Hola jóvenes, buenos días. Perdón, pero es que vengo corriendo de otra sesión. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver, denme unos segundos para que les pueda compartir el material de qué es lo que vamos a hacer de qué es lo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, unos minutitos, por favor. Profe, buenos días. Buenos días, Pati. Este, podría, bueno, creo que sí, ya está grabando la clase y subirlo. Lo que pasa es Ay, por ahí se cortó. que ahorita estoy, por fallas de mi internet, yendo a trabajar temprano. ¿Me escucha? Sí, 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 Bueno, Pati. Sí, ¿ya me ahí te escuchamos. escucha? A ver, Pati. A la hora y media. A ver, viene de ahí. Como que se entrecorta. Sí, es que es mi internet, profe. Ah, ok, Pati. Entonces ahorita empezamos a grabar. Ya sé que está grabando la sesión. Y unos minutitos mientras busco el material, porque como les comentaba a sus compañeros, vengo de otra sesión. Digo, no es pretexto, pero en un momento estoy con ustedes. Unos segunditos. Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia, muchachos. Entonces, permítanme un segundo. Y yo te doy la información. Estamos en la octava semana. Entonces, ver, aquí tenía preparado un... Ahí está. Bueno, entonces, pues ahora sí, muchachos, bienvenidos a la semana número 8 ya, prácticamente en la penúltima semana de nuestro, pues este trimestre tan, pues ahora sí que especial, digo, en los ya 15 años que estoy aquí en la universidad, pues es la primera vez que nos toca esto, pero pues esperemos salir muy bien librados. Bueno, entonces lo que tenemos, pues en esta sesión, jóvenes, son las cadenas de Markov. Esta, pues, es un tema, al igual que de los otros, importante, pero de alguna forma es un tema complejo, es un tema complejo y pues nosotros lo vamos a ver pues en 2 semanas y pues el objetivo de este tema es que nosotros que los vayamos ayudando, ayudando y veamos cómo poder solucionar este problema. Estoy buscando un libro para darle la página. Me parece que es uno de los penúltimos capítulos. Y ahorita les comparto por ahí. Mientras se busca la información, ahorita cómo sienten este cierre, muchachos. Este cierre de, este cierre, este cierre de trimestre, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido? Por ahí les mandaron una encuesta, tanto a ustedes como a nosotros. Entonces ahí, si todavía no la contestan, contéstenla muchos y yo les pido que sean lo más objetivos posibles, así tal y como se sientan si ustedes, pues ahí exprésense si pues realmente está funcionando. Y pues si no está funcionando, si ustedes se sienten pues como si ustedes sienten que no está, que para ustedes no es lo suyo, también manifiéstenlo porque eh, como ya habíamos comentado hace 8 días,
al parecer la universidad va a continuar y no es porque la universidad quiera, sino por por las condiciones que pues tenemos. Entonces, si vamos a continuar así, pues ustedes propongan cuáles serían las mejoras. Bueno, miren, en su texto, en la página 571 de su texto, o 607 del PDF, y como pueden ver, ahí viene exactamente qué es una cadena de Markov. Generalmente nosotros en el en la clase pasada, pues vimos todo lo relativo a los pronósticos. Entonces, de alguna forma, vimos tres técnicas. Les comento, no son las únicas, hay muchísimas más y pues obviamente este libro es del 2000, ya han pasado y bueno, han pasado 20 años y pues las técnicas de pronóstico pues ahora son mucho mayor, son más ágiles, inclusive ya hay software especializado que pues que resuelve todo este tipo y mucho más, ¿eh? Y es bastante accesible, es intuitivo inclusive, y hasta nos dice qué es lo que quieres y yo te lo resuelvo, ¿no? Si es posible hacerlo. Entonces, como ustedes vieron esas técnicas, pues los, los cálculos que nosotros tuvimos, pues fueron deterministas. Ahora, con lo que vamos a hacer con con la cadena de Markov, es que nosotros vamos a hacer un tipo de pronóstico, vamos a hacer predicciones, pero a diferencia de las otras técnicas, esta es una técnica probabilística. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí nuevamente nuestra probabilidad y como ustedes recordarán de sus cursos pasados de estadística aplicada a la administración 2, la probabilidad tiene que estar entre cero y uno. Entonces, de aquí vamos a empezar a definir lo que es un proceso de Markov. Si ustedes eh, pueden ver, un proceso de Markov es un proceso estocástico, es decir, que pertenece a la probabilidad. Y luego nos dice si un estado futuro depende solamente del estado anterior. El único que nosotros tenemos que conocer para poder, de alguna forma, pues introducirnos a lo que son las cadenas de Markov. Entonces, hay que tener esto muy en mente. Es un proceso futuro que depende del estado inmediatamente anterior. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer nosotros, jóvenes, antes de hacer operaciones y cálculos, es eh, pues formar la cadena. Entonces, por ahí, en esta primera etapa, yo les comentaba que eh, lo vamos a hacer en dos sesiones para que podamos de alguna forma cubrir con el plan de trabajo que tuvimos al principio. Entonces, paso número uno, tenemos que saber cómo se forma nuestra cadena. Entonces, voy a abrir, ahí tengo un PDF, entonces déjenme, voy a compartir. Estos problemas son los mismos que dejamos una serie de problemas para esta primera entrega. Entonces aquí lo más conveniente sería que nosotros lo resolviéramos y que nos viéramos eh, para la parte del cálculo, muy posiblemente en viernes, para que ustedes tengan, tuvieran el tiempo, tuvieran el tiempo de poder, pueden el tiempo de poder realizarlo. Bueno, entonces por ahí escuchamos algún micrófono abierto y bueno, vamos a ver lo siguiente. Ok, miren, entonces
tenemos la siguiente situación. Una de las recomendaciones pues que tenemos, que les hago pues a todos mis estudiantes, inclusive yo también lo aprendí así con el tiempo, es que nosotros para plantear un programa necesitamos leer eh, tantas veces como sea necesario para saber qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos a ir. Entonces, en este caso, tenemos, tenemos este problema. Bueno, también otra cosa que se me estaba yendo es que una matriz de Markov la tenemos que expresar como como una matriz y en un lado de la matriz, en el lado vertical, tenemos que ver cuál es el estado presente y sobre la horizontal tenemos que ver cuál es el estado futuro. Pero para eso nosotros, una matriz tiene un orden, es decir, tiene n columnas, n filas, m por n, m filas, n columnas, y nosotros tenemos que determinar el tamaño. El tamaño de la matriz nos lo va a dar el enunciado. Entonces, vamos a hacer los programas, que es, nos dice el programa 1, un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. Ese es un dato. Dice, el profesor puede elegir entre 3 modelos, M1, M2 y M3. Y luego viene la información probabilística. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dimensionar a la matriz. En este caso, nosotros tenemos 3 modelos, entonces nosotros tenemos que, con esta información, pues ver que va a ser una matriz de orden 3 por 3. Entonces tenemos 3 estados presentes y tenemos 3 estados futuros. Entonces vamos a escribir, vamos a dibujar aquí cómo nos quedaría. Entonces vamos a escribir M1, M2, M3. Lo vamos a hacer en forma matricial. Estos que tenemos aquí son los estados presentes y estos que tenemos aquí son los estados futuros. Entonces, ese es el primer paso, dimensionar a la matriz. Y con lo siguiente debemos de ver cómo formularla. Entonces, ya esta parte ya quedó aquí implícita y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, seguir el enunciado tal y como está. Dice, si el modelo actual es M1, es decir, estamos posicionados en un estado presente, estos van a ser los estados presentes, y lo que voy a determinar cuál sería el estado futuro o siguiente. Entonces, dice, si estamos posicionados en este lado, dice la siguiente computadora puede ser M2 con una probabilidad de 0.2. Entonces, estamos aquí. Lo que vamos a hacer es que del M1 nos vamos a ir al estado siguiente o el estado futuro, que en este caso sería 0.2. Dice o M3 con una probabilidad de 0.15. Ahí tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que la suma de las probabilidades, en este caso, tiene que ser la unidad o 1. Entonces, vamos a restarle a 1. ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría 0.35. Si a 1 le quito 0.35, a ver, corrígeme por ahí. Esto nos daría déjenme ver, 0.65, 0.35, 0.65. Entonces, por ahí verifiquen el cálculo. No se los vaya a ir ahí nada. Chequen, entonces sería 1 menos 0.35. Entonces ahí con esto terminaríamos la primera línea. Luego nos vamos al siguiente. Si el modelo actual
dices el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1, aquí nos dice M1 es 0.6 y a M3 es 0.25. Entonces aquí nos está dando las dos probabilidades. Entonces, como pueden ver, tengo un estado actual, un estado presente, me tengo que ir a un estado futuro, que en este caso sería M1, M1 y M3. En este caso, si nosotros sumamos en forma de fila, esto nos daría 0.85. Para tener la unidad, aquí cuánto me faltaría, 0.15. Ahí está. Luego, pues vamos al último estado, que sería el estado M3. Entonces vámonos a esta parte que es M3. Y en M3 tenemos la siguiente información. Dice si el modelo actual es M3, entonces la probabilidad de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5, 0.5 y 0.1. Entonces en este caso lo que tendríamos ahí nosotros sería 0.6 para que esto fuera 1. ¿Cuánto nos tendríamos que tener? Nos faltaría 0.4. Entonces ahí podemos sumar y nos da el 1. Aquí también en la segunda columna, perdón, en la segunda fila, si pues sumamos esto también nos da el 1 y así en la tercera. Entonces esta sería la matriz que le llaman matriz de estados para eh, en este caso nuestra programa del profesor. Entonces esta es lo único que escribimos aquí es cada es cada 2 años. Entonces, a partir de aquí ya nosotros ya podemos escribir y tener la información. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo la planteamos? No, profe, gracias. ¿Seguros? Bueno, entonces, Profe, una pregunta. ujú. ¿Por qué cada 2 años? Así viene expresado el programa, pues así viene expresado el programa y pues por lo general pues hay gente que que pues tiene los medios y por ejemplo cambia su computadora cada 2 años, no sé, cada año, yo conozco por ahí gente que cada año va pues va cambiando de teléfono, no digo la marca porque son marcas. Ah, sí, profe, ya vi, es que me confundí. Sí, Perdón. no hay Gracias. problema. Yo también tengo algunos conocidos que cada año cambian auto y si no, pobrecitos, están ahí muriéndose porque es que el modelo que viene, quién sabe qué cosa tiene y ahí están. Bueno, entonces así viene nuestro programa. Este mismo programa lo haremos en esta misma semana y ahí podemos pues encontrar, alguna aplicación, pero aquí la condición es que esta matriz está dada para este tiempo. Ahora bien, ahora yo por aquí les dejo un espacio. Pensé que iba a necesitar más, pero no. Ahora estamos haciendo los problemas que dejamos ahí, que es el problema del 1 al 4 de esta sección. Entonces, la primera parte es, pues, poder plantear, la cadena. Es la parte más importante. Entonces, pues ahorita hicimos un programa muy sencillo y ahorita haremos un programa un poco más complejo. Entonces, dejen ver si ahí están viendo
si están viendo la pantalla. Ok, entonces este problema es un problema, pues, es un problema, pues, real. Ahí lo tenían por ahí y pues se lo encontraron. Y nosotros vamos a plantearlo de la siguiente forma. Ok, entonces nos dice así: Sayer y asociados, está pues, documentado, es un problema real en 1963, y la situación es la siguiente: Banco 1 ofrece préstamos en los que o se liquidan cuando se vencen o se retrasan. Si el pago sobre un préstamo se retrasa más de 4 trimestres, un año, el Banco 1 considera el préstamo como una deuda incobrable y la cancela. La siguiente tabla proporciona una muestra de la experiencia anterior de Banco 1 con los préstamos. Entonces aquí lo que tenemos es un historial de préstamos. Y aquí viene la información, aquí viene la cantidad prestada, que en este caso son 10,000 pesos. El trimestre, pues obviamente no tiene ningún trimestre de retraso, y aquí viene toda esta información. Y así viene para cada uno de los periodos, es decir, para cada uno de los 4 trimestres. Aquí tenemos un trimestre inicial. Y luego nos dice, el problema expresa la situación del préstamo de Banco 1 como una cadena de Markov. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver es, antes de hacer nada, cuál sería el orden de la matriz. Entonces, con esta información, jóvenes, por favor indíqueme el orden, es decir, de cuántas filas por cuántas columnas. Y ahorita checamos esta información. Otra vez. ¿No serían 5 filas con 3 columnas? 5 filas con 3 columnas. ¿Alguien más, muchachos? Aquí, por ejemplo, pues vemos que contamos los trimestres, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tendríamos 5 estados, pero aparte tendríamos que incluir otros 2. ¿Cuáles serían esos otros 2 estados? Pues el banco, cuando nosotros nos presta, obviamente nos va a prestar bajo ciertas condiciones y con un interés de por medio. Entonces, para este caso, la información la sacamos del mismo enunciado, que él tiene 2 estados más. Es decir, aparte de los 5 trimestres, él tiene 2 estados más. Es uno, que los préstamos que presta la institución, es que se puedan cobrar, obviamente con su respectivo interés. Aquí no lo dice, pero así funciona la banca. O que no se puedan, cobrar, que en este caso sean, pues que no, que la deuda no tenga ahí cómo recuperarla. Entonces, si nosotros tenemos aquí, como bien lo dijo Rodrigo, tenemos aquí 5 estados, porque son 5 trimestres. Además, vamos a tener otros 2 más, que van a hacer que yo pueda cobrar, bueno, más bien que el banco pueda cobrar, o que la deuda se pierda. Entonces, si le sumamos 5 más 2, nos daría 7 estados. Entonces, lo que tenemos aquí es, con cuidado, expresar, nuestra matriz. Entonces, nuestra matriz vendría como el trimestre 0, el trimestre 1, 2, 3, 4. Entonces, también pues, el banco necesita que le paguemos, y en el caso que pues no se pueda, que se pierda el préstamo, ahí tendremos
ese estado. Entonces aquí lo que tenemos es, dejen borrar esto porque me quedó muy feo. Ahora sí, ahí se ve, ahora sí se ve mejor. Tendremos en este caso 7 estados. Entonces esta misma información la vamos a ir recuperando aquí. Tenemos la misma información acá. Muy bien. Entonces, ustedes disculpen el garabato, pero pues es lo mejor que se puede escribir. Entonces tenemos que empezar a buscar la información, pues a partir de aquí. Aquí disculpen que pues esté cambiando la pantalla continuamente, pero no tengo un impreso del programa. Bueno, entonces este fue el primer paso, dimensionar a la matriz. En este caso va a ser una matriz de 7 por 7, es decir, 7 estados presentes y 7 estados futuros, porque es la definición de una cadena de Markov. Es decir, el estado que voy a tener, el que depende del inmediatamente anterior. Entonces ahora sí nos vamos a la información. En este caso, como pueden ver, nosotros vimos que pues nuestra matriz tiene que estar entre 0 y 1. Pero como pueden ver, estos números pues obviamente la rebasan. Entonces tenemos que hacer un paso previo ahí. Tenemos que normalizar. Entonces, en este primer elemento, nosotros vamos a tener que normalizar todo a 10.000. ¿Por qué de 10.000? Porque es la cantidad que tenemos como base. Entonces, en este caso, tenemos que tomar como referencia el trimestre cero. En este caso nos dice 2.000 pagados, pero nuestra base es 10.000. Permítanme un momento, muchachos. A ver, dejen. Perdón por la interrupción, pero ya estamos de vuelta. Entonces, como les comentaba, pues en este caso, pues tenemos que todo
llevárnoslo a la base de 10,000. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta primera parte es dividir 2000 entre 10,000, y en este caso pues lo daría 0.2. Entonces nos dice que son 2,000 pagados. Esto lo vamos a dividir 2,000 entre 10,000 y nos da 0.2. Entonces nos dice que son 2,000 pagados. Entonces nuestro trimestre de referencia es este. Entonces vamos a ponerle que son 2,000 pagados. Entonces aquí le ponemos 2,000.2. ¿Sale? Luego, en el siguiente nos dice que son 3,000 retrasados un trimestre. Entonces nos daría, estos nos daría punto 3. Entonces la referencia que tenemos es T0. Entonces en este caso vamos a poner aquí punto 3. Luego en la siguiente información nos dice que en el siguiente trimestre también son 3,000. Dice un trimestre, dice 3,000 retrasados un trimestre. Y luego dice el siguiente, 3,000 retrasados 2 trimestres. Entonces nuestro trimestre de referencia es el tercero. Entonces aquí sería 1, un trimestre retrasado, y el siguiente sería T2. Sería aquí el siguiente trimestre retrasado. Entonces, como pueden ver, la información tal y como está ahí, la vamos trasladando. Dice, y el resto, o sea, lo que va a complementar a 1, 3 trimestres. Entonces, aquí tenemos la referencia que es, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner aquí esta información para que no se me olvide, porque esa es nuestra referencia. Y luego dice el resto retrasado 3 trimestres. Entonces, si nosotros sumamos punto 3 más punto 3 nos da punto 6, más punto 2 nos da punto 8, y lo que yo necesitaría aquí sería pues prácticamente punto 2. Entonces, lo que hacemos aquí es que aquí ya nos sumó 1, como pueden ver es punto 4, punto 7 y punto 9. Entonces lo que tengo que hacer aquí es rellenar la información con ceros. ¿Sale, muchachos? Aquí alguna duda que tengan de cómo formamos esta primera línea. Yo sí, profesor, ¿me podría repetir, por favor? ¿Cómo la formamos? Sí, sí, por favor. ¿Empezamos desde cero? Sí, sí se puede. Ok, vamos a empezar desde cero, ¿sale? Entonces, pero todos están de acuerdo que la matriz es de orden 7 por 7. ¿Eso sí estamos de acuerdo todos? Sí, Ok. Entonces, disculpen que le esté cambiando la pantalla. Pero vean, por ejemplo, en el trimestre que tenemos, que es el trimestre 0, es este mismo que está apareciendo aquí. Y como pueden ver en esta parte, a menos que se nos diga lo contrario, aquí no podemos escribir nada. Y lo que nosotros dijimos es que la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces tenemos que ir adecuando la información. En este caso me dice que la base, que a esta persona se le prestaron 10,000 pesos. Y luego, de acuerdo a la historia del banco, nos dice que la persona de estos 10,000 pesos pagó solamente 2,000. Entonces tenemos que dividir 2,000 entre 10,000. Entonces ahí tenemos esa información, que en este caso nos da punto 2. Entonces nuestro trimestre de referencia es T0. Vamos a escribir aquí. Estos son los pagos y esto es lo que no se puede cobrar. Entonces los vamos a ir en esta misma columna. Entonces dejen activo el negro para poder escribir. Entonces aquí tenemos punto 2. Ok, entonces otra vez me cambió de columna. Luego nos dice que están atrasados 3,000, pero un trimestre. Entonces nosotros sabemos que 3,000
respecto a un trimestre. En este caso tengo un trimestre y son 3,000. Entonces voy a dividir 3,000 entre 10,000, que me va a dar 0.3. En este caso tengo 0.3. Ahí tenemos 0.3. Luego, revisando la información, nos dice que nuevamente están atrasados 3,000 pesos, pero tienen 2 trimestres de atraso. Entonces, como mi referencia es esta, cuento aquí. Aquí no voy a escribir nada. ¿Por qué razón? Porque tengo mi referencia. Entonces, cuento un trimestre, 2 trimestres de atraso. Y aquí escribo la siguiente información. Después, o nuevamente me voy a mi renglón 1 y dice, y el resto retrasado 3 trimestres. Entonces, este es mi trimestre referencia. Entonces, aquí tengo un trimestre, 2 trimestres. Y para que esto forme 1, ¿cuánto me faltaría? 0.2. Aquí tengo 0.2. Y como pueden ver, tengo ahí información que ya hasta ahí terminamos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes suman esto es 1 o en la unidad. Entonces lo que queda en estos huecos lo voy a determinar cómo lo voy a rellenar con ceros. Aquí tengo 0, 0. Aquí voy a borrar mi referencia y también voy a escribir aquí un 0. Entonces hasta ahí estaría nuestra primera referencia, y aquí la base, pues la base son 10,000. Luego, vámonos al siguiente renglón, que nos dice ahora, Profesor, mándeme. yo tengo una duda. Sí, En la repartición, ¿por qué no se divide cuando dice y el resto? ¿Por qué no se reparte entre el trimestre 3 y el 4 de a 0.1 y 0.1? ¿O por qué no se divide el resto entre de 0.05 para que todos queden parejo? ¿Por qué tiene que ser así como nada más en el trimestre 3, 0.2? ok. Entonces esta información viene de aquí. Dice, y el resto, retrasado 3 trimestres. Ya, sí, es cierto. Sí, Entonces ya con esa información ya podemos dejársela al trimestre 3, ¿sale? Pero muy buena sí, pregunta. profe. Sí, gracias. No hay por qué. Ahora, vámonos al trimestre, al trimestre, al trimestre 1. Ahora, vean que la base ahora son 25,000 pesos. Y aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente dividir el número que tengamos, que en este caso son 4,000. Ustedes pueden irlo siguiendo. Nos dice que de esta cantidad, 4,000 fueron pagados. Entonces ahora donde estamos nosotros es en este trimestre 1. Entonces nos dice que 4,000 fueron pagados, pero yo no puedo expresar. No tengo que expresar sobre su base, que en este caso son Punto 16. .16. Muy bien, son .16. Luego de la información nos dice que 12,000 se retrasaron un trimestre. Entonces hay que dividir 12,000 entre 25,000. En este caso nos da 0.48, pero vean que el trimestre que estoy tomando es este trimestre. Entonces aquí yo no puedo escribir nada porque es mi trimestre de referencia. Entonces debo de escribir eh, esta cantidad que son 12,000, pero lo tengo que escribir aquí en el trimestre 2 porque está retrasada un trimestre, pero el trimestre que estamos poniendo es el trimestre 1. ¿Sale, muchachos? Luego, siguiendo esta misma Profe, información, mándeme. es un trimestre a partir del trimestre del que estamos partiendo, ¿no? Exactamente. Semestre 1. Exactamente, digo,
como tenemos el trimestre 1, aquí cuando nosotros empezamos a hacer esto, hay que ponerlo como referencia. Después ya, ustedes ya cuando estén aquí bien, pues ahora sí, de alguna forma, ya con esta información ya no es necesario, pero al principio sí cuesta un poquito de trabajo, entonces por eso estamos poniendo aquí. Entonces a partir de este trimestre 1, aquí no puedo escribir nada, sino me voy al siguiente porque me dice que está retrasado un trimestre, o sea, en el trimestre 2. Ok, gracias. No hay por qué. Entonces, luego nos dice, aquí está la información, dice 6,000 pesos retrasados 2 trimestres, entonces hay que dividir 6,000 entre la base que son 25,000, entonces en este caso serían .24, pero mi referencia es T1. Entonces aquí sería punto 24, ustedes por favor chequen la operación. Entonces .24, 2 trimestres. Y ya con eso tendríamos esa información. Y dice, y el resto, 3 trimestres. Entonces nos tendremos que ir. Si esa es mi referencia, lo tendré que repartir en el trimestre 4, porque me dice que están retrasados 3 trimestres. Entonces, aquí si nosotros hacemos la suma de .24 más .16 más .48. A ver, ayúdame a sumar, muchachos. Sería .48. 88. .24 más .16 nos da 88. Y ahora sería 1 menos 88 nos daría .12. Entonces, en ese trimestre tendremos nosotros .12. Entonces, toda la información que queda aquí, pues la tendremos que rellenar. Tendremos que rellenar con ceros. Entonces, así nos quedaría para el trimestre 1. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Muy bien. Entonces ahora nos vamos con el trimestre 2. Eso sí, no hay que perderlo de vista. Ese sería nuestro trimestre 2. Y vemos qué información tenemos. Ahora vean que la base es más grande. Ahora la base es de 50,000. De estos 50,000, esta persona, 7,500 entre 50,000 es .15. Entonces dice que esta persona solamente pagó 7,500 o .15. Entonces, ahora en este trimestre que tengo acá, me voy a ir así y luego así. Entonces solamente pagó esta cantidad, ¿vale? Ahí déjenme cambiar acá esto porque se ve la goma. Aquí tenemos en este caso .15. Luego me cambio a mi pantalla. Dice 15,000 retrasados un trimestre, entonces hay que dividir 15,000 sobre la base que son 50,000, que nos da punto 3. En este caso va a ser punto 3. Entonces, para que lo vayan checando. Y luego dice, y el resto retrasado 2 trimestres. Entonces el resto retrasado, entonces ¿cuánto nos daría? Nos daría punto 45. Sería 1 menos punto 45. Nos daría aquí punto 55. ¿Por qué punto 55? Porque es lo que yo necesito para poder tener la unidad. Entonces esta parte ya la puedo borrar. Ahí está, ya la borramos. Y lo que está acá, pues lo vamos a rellenar con ceros. Entonces aquí tengo 0, 0 y 0. Que hasta ahí vamos. Luego nos vamos hasta el trimestre 3.
que es donde tenemos la siguiente información. Entonces, vámonos nuevamente a nuestra referencia. Entonces, el trimestre 3, entonces voy a poner aquí una rayita imaginaria del trimestre 3 al trimestre 3 a ver. Y este va a ser mi referencia. En el trimestre 3, 42, lo que se prestó fueron nuevamente 50,000 pesos. Entonces voy a dividir 42,000 entre 50,000, que es lo que este cliente pagó 0.84. Pagó 0.84. Ahí está. Y después, y el resto solamente se retrasó un trimestre. Entonces, el resto sería 1 menos 0.84, que en este caso sería punto 16. Entonces, es la información que tenemos y lo que estamos escribiendo. Y prácticamente todo lo demás, toda la demás información, pues la vamos a rellenar. La tenemos que rellenar con ceros. Luego, ya en el último trimestre, pues nos dice que solamente pagó de una base de 100,000 que le prestaron, él solamente pagó la mitad. Entonces, en este caso, solamente tenemos que pagó la mitad. Estamos ahora en este trimestre. Nuevamente hacemos esto para ubicarnos. Solamente pagó la mitad. Y pues, obviamente lo que no se pudo, pues, de alguna forma, pues pagar. ¿Cuánto sería? Muchachos, a ver, dejen ver la información para no. Y solamente pagó 50,000, y obviamente aquí no hay más información, pero nosotros suponemos que lo que quedó de su adeudo fue obviamente la mitad. Entonces aquí esto es lo que es lo que el banco no pudo pagar, porque no hay más información. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a ir borrando, y lo demás lo vamos a rellenar con ceros. Entonces aquí tenemos 0, 0. Ahora, pues hasta ahí se nos termina la información. Y como la pregunta es, ahora, ¿cómo lo hacemos para llenar estos dos estados? Que este es el estado de pago, y este es el estado en donde no podemos cobrar nada. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? ¿Cómo lo haríamos? Sería hacer el mismo procedimiento que nada más que a la inversa, ¿no? Hacia abajo. Hacia abajo. A ver, entonces tendremos aquí lo siguiente. Veamos que en este caso tendríamos el estado P, y nos tendremos que ir hacia el estado de pagos, que sería S. Entonces, como no tenemos más información, lo que nosotros tendríamos que escribir es lo siguiente. En este caso, tendría que escribir la unidad. ¿Y por qué la unidad? Porque de este estado P, en este caso yo estaría al estado P, es decir, este sería un estado ideal. Es decir, si yo tengo un estado de pago, ¿qué es lo que espero, jóvenes? Pues que me paguen, ¿no? Entonces, por eso dejamos este estado como 1. Y todo lo demás que está aquí,
Como ya tenemos 1, todo lo demás lo tendríamos que expresar como, como ceros. De la misma forma, del estado que yo no puedo cobrar, o el banco no puede cobrar del estado I al estado ahí, entonces yo lo tendría como 1. Ahí está. Y todo lo demás lo tendría como 0. Entonces, hasta aquí, muchachos, este problema, como pueden ver, pues ya fue un poquito más complejo. Y ya no lo podemos, bueno, se ve muy aparatoso, por la información que tenemos, pero esta información de P e I, en este caso nosotros la complementamos. Ahora vean algo peculiar en la matriz. Por ejemplo, aquí en esta matriz, esto que estoy aquí dividiendo, tengo puros ceros. Y luego, si yo acá tengo, si parto una línea vertical, tengo esta forma. Vean que en esta parte tengo una matriz robusta. Aquí tengo una triangulación. En esta otra parte tengo los elementos que pertenecen. Ahorita vamos a empezar a definirlos. Y de este lado tengo una matriz de ceros. Y aquí tenemos una matriz unitaria. Entonces, si esta es nuestra matriz, a ver, déjenme aquí le borro. Y aquí tenemos una matriz que le vamos a llamar una matriz de estados o una matriz de Markov. Esa va a ser nuestra matriz. Pero vean que nosotros podemos hacer el símil. El símil, en este caso, aquí tendríamos los estados de transición. Aquí tendríamos los estados absorbentes. Aquí tendríamos una matriz de ceros. Y aquí tendríamos una matriz I. Entonces digo, esto ya no pertenece al programa. Esto ya no pertenece al programa. Pero si ustedes ven, tiene esta misma forma. Entonces, esta parte tenemos la matriz de estados. Esta es la matriz de absorbencia que vamos a ver cómo vamos a ocupar esos cálculos. Después tendremos esta matriz de ceros y esta matriz de 1. Entonces, esta forma que por lo general, digo, no siempre se cumple, pero las matrices tienen esta, pues esta forma. Entonces, no sé si haya dudas, muchachos. Profesor, y en el recuadro de 1 siempre va a tender a que sea 1. O sea, pues ¿En estos en el estados? recuadro de, ajá, exacto, En estos abajo estados. ahí, Ujú. en este de aquí, Ajá. así se ve. Sí, sí se ve. Y aquí, ahí siempre vas a tener, pues, el 1, o sea, no tiene que pasar, vaya, de ahí. Sí, porque nosotros no tenemos información, Cristina. Entonces, si no tenemos información, nosotros la ponemos como 1. Porque si tú ves, en el enunciado ahí como que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque ya no tengo más información. Entonces, si no hay más información en el enunciado, ustedes de los estados, llévensela a 1. Entonces con eso podemos complementar. Porque, por ejemplo, hay problemas que la información nosotros la vamos pues obteniendo de los datos, pero la otra parte nosotros la tenemos que deducir. Entonces, si no encuentran más información, así es como se completa la matriz. Como vieron ustedes en el primer problema, pues viene muy sencillo, pero a medida que van aumentando, hay que echarle un poquito más de, como dicen, de creatividad y de imaginación para poder determinarlos. Eh, entonces, muchachos, yo les propongo lo siguiente. Miren, en estos problemas, bueno, antes de esto, por eso es muy importante determinar antes que hacer nada, antes que hacer cálculos y lo que ustedes gusten y manden, es muy importante
dimensionar a la matriz, es decir, cuántos estados tiene, para que con esa información tengamos todo lo que necesitemos y como comenta su compañera, lo que no tengamos lo podemos complementar de esta forma. Entonces, miren, la propuesta es la siguiente. Ustedes ayúdenme, por ejemplo, de estos, si ustedes ven sus sílabus, pues prácticamente nos piden dos, dejen ver, ahorita voy a abrir el sílabus para no inventar cosas. Si ustedes lo tienen por ahí para que vayamos eh, verificando la información. Entonces dejen ver. Es que no sé si esté viéndose la información aquí, muchachos. No sé si ustedes la vean. Si ustedes checan la información que estoy viendo yo en pantalla. No, Sí. se sigue viendo el Excel. Ok. Entonces dejen. Es que es lo que no me gusta de esta aplicación, muchachos, porque es que luego uno tiene que andar cambiándose las pantallas, pero bueno. Ok, miren. Entonces ya estamos viéndola. Entonces en la semana 8, pues los problemas que tenemos que hacer es el 1, 2, 3 y 4. Bueno, aquí ya como ejemplo, pues ya resolvimos el 1 y ya resolvimos el 3. El 1 y el 3 ya lo resolvimos. Entonces yo les pido que resuelvan por favor el 2 y el 4. ¿Para qué? Para que podamos resolver en esta semana. Son los mismos ejercicios prácticamente, vean, son los mismos ejercicios. Aquí hay un ejercicio extra, pero con esto vamos a tener que hacer manipulaciones. Trabajar con matrices, muchachos, yo les confieso que es bastante complejo. Digo, yo cuando fui estudiante, así como ustedes hace como más de 20 años, pues ahora sí que me hicieron sufrir. Entonces yo pensaba en aquellos tiempos, dije, ojalá hubiera algo, ¿no? Hubiera una supercalculadora. Pues esa supercalculadora llegó y se llama Excel. Entonces, para que ustedes no sufran lo mismo que yo pasé, una vez que tengamos esos problemas, vamos a usar la supercalculadora que es el Excel y vamos a hacer vamos a determinar algunos datos que nos pide, pero utilizando la plantilla de Excel. Entonces, vean, yo les propongo lo siguiente, ustedes resuelvan el programa 2 y 4 y los veremos el viernes para darles, pues ahora sí, empezar a hacer la manipulación de los datos, porque hay cosas que nos van a preguntar, pero eso lo tenemos que hacer en Excel, pero para poderlas hacer necesitamos pues tener las matrices hechas. Ese sería el objetivo de esta semana, poder determinar, primero las matrices y después empezar a manipular. Entonces, por ejemplo, el problema 1 ya quedó. Ustedes anércenlo a su actividad. El programa del banco también ya quedó. Entonces, yo les encargo que hagan el programa 2. Este programa 2 viene resuelto. Acuérdense que los que tienen el asterisco vienen resueltos. Entonces, ustedes les pido que lo hagan y que lo comparen con el libro. Luego el otro que quedaría sería el 4. Este es otro problema real. Digo, no es que yo diga que los problemas son irreales, pero generalmente cuando vienen citados, por ejemplo, si ustedes buscan este de Priskin y Antel, 1981, digo, para los que les interesa, ¿no? Lo pueden checar ahí en internet y pueden ver que este es un problema que pues se hizo el estudio y pues es prácticamente determinar esta matriz, pero en base al problema de pues, de insuficiencia renal. Entonces, a mí me gusta mucho Taja porque pues ahora se trae de todo, ¿no? Por ejemplo, trae problemas de tecnología, trae problemas de pues bancarios o de contabilidad. Este, por ejemplo, es un problema de medicina, el otro es un problema pues más cotidiano, ¿no? De seguridad. Entonces, les propongo que hagan el 2
y hagan el 4 y los veríamos el viernes para poder, para que nosotros ya en esta sesión podamos manipularlo, porque la siguiente serie que viene es prácticamente hacer esto, hacer estas operaciones, pero esas operaciones a mano, muchachos, eh, son muy complejas, entonces, pues nosotros los vamos a valer de que tenemos, de que sabemos de que están las plantillas en Excel, inclusive estas mismas plantillas se podían construir con las funciones que trae Excel, lo mismo que hace el doctor Taja, él las manipula y como pueden ver, los ejercicios que vienen, son los mismos, pero él dice, bueno, ya sabes construir la matriz, ahora vamos a hacerte preguntas y esas preguntas van a ser realmente predicciones sobre condiciones especiales. ¿Sí, muchachos? Entonces esta parte viene dada con los pronósticos y viene dada con la simulación. Generalmente, además de poder predecir, también podemos empezar a simular. Empezar a simular lo que ustedes, digo, los felicito a todos, a la mayoría, porque ustedes vieron toda esa información, vieron que es cuál es el proceso para simular. Entonces, con esto ya podremos predecir y dos, ya podemos simular una situación, pues, real, muchachos. Entonces, ahora sí los escucho. Digo, lo podemos hacer el jueves, pero depende de ustedes qué tan hábiles sean para resolver estos dos problemas que quedarían pendientes. Entonces, jueves o viernes, muchachos. El viernes está bien. Muy bien, muchachos. Y así tienen tiempo. Y así tienen tiempo de que lo resuelvan. Si tienen por ahí alguna duda, pues ya saben, ahí están. Pues ahí está el WhatsApp. Está el WhatsApp abierto, muchachos. Está el correo, digo, pero por lo general, por sus mismas habilidades digitales, a ustedes les gusta más, pues así la comunicación en tiempo real. Pues hasta aquí sería, muchachos, no sé si tengan dudas. Sí. Disculpe, maestro, ¿usted va a aplicar esta clase? ¿Mande? ¿Usted ya ves que luego nos comparte la clase? Ah, sí, ¿Usted va domingo. a compartir esta clase? Creo que sí, creo que sí. Las comparto para que ustedes la chequen. Y pues los veríamos entonces. Digo, yo sé, muchachos, que ya casi fin del trimestre. Digo, es un trimestre muy. Pues por ahí dicen los enterados que es un trimestre especial. Yo digo que es un trimestre muy raro. Pero bueno, pues ya casi terminamos. Entonces sí, muchachos, les comparto la grabación al ratito. Y pues entonces los veríamos el viernes a la misma hora de clase, solamente para una vez que tengamos este material ya bien, digo, las cadenas de Markov, esto es lo más sencillo que hay, muchachos. Ahí hay libros especializados, digo, por si a alguien le interese, pero nosotros vamos a ir, pues, de alguna forma siguiendo lo que nos está diciendo el PERT, y bueno, pues lo veremos el viernes. Entonces, no sé, por ahí de la tarde, le subo el enlace porque como es un video muy grande, ahí ya el proceso es el siguiente, yo lo copio y lo subo a mi cuenta de YouTube, pero como es grande, luego tarda en procesarse, entonces una vez que ya esté procesado, yo les comparto el enlace, muchachos. Bueno, entonces los vemos el viernes, entonces ahí estamos al pendiente, jóvenes. Profe, Mándeme. de los archivos de Excel que están en la semana 8, ¿se van a ocupar para estos problemas o se van a ocupar para los problemas de la semana 9? Ah, no, qué bueno que lo mencionan, déjenles comparto les comparto la pantalla. Eh, creo que de ahí, por ejemplo, pues en condiciones normales, eh, generalmente los ocupamos todos, pero creo que aquí solamente vamos a ocupar una sola plantilla, unos instantes mientras les comparto la información. Entonces, ahorita les comparto la pantalla. Cuando yo quería, bueno, antes de esto yo tenía planeado ocuparlos todos para que ustedes vieran que se pueden hacer muchísimas cosas, pero por lo mismo, yo sé que es un tema complejo, digo, no sé, esto es así como que no sé,
Digo, yo estoy un poquito en desacuerdo porque estos son temas como ahorita todos los que están llevando de octavo, por ejemplo, el de control y planeación financiera, recursos humanos, son temas complejos y pues luego sí, obviamente necesitan la institución se diseña para que ustedes, pues en lugar de vernos una vez a la semana o dos, nos viéramos 4, ¿no? Pero bueno, son condiciones especiales y esperemos salir bien librados muchos. Entonces, vean, y generalmente yo ocupo estas 3, pero creo que no más solamente vamos a ocupar estos, la primera y la segunda. Entonces, para la siguiente sesión, para el próximo viernes vamos a ocupar esto. Y para la semana 9 ocuparíamos el segundo ya, todo esto de acá, pues este tercer programa, que pues es la parte medular del curso, pues ya no la veríamos porque ya nos alcanzaría el tiempo de decir, esto necesitaría pues más fundamentos, porque meter solamente datos a un software y saber qué está haciendo, pues no tiene sentido, muchachos. Entonces, pues dicen por ahí, llegaremos aquí a la unidad canal de Markov o a tiempo de primer paso y hasta ahí pues quedaría truncado por condiciones especiales nuestro curso. Bueno, entonces, pues ahora sí, muchachos, que nos vemos el viernes y ahora sí que estamos al pendiente. Sí, gracias, profe. Dale, muchachos, pues. Gracias, Excelente profe. martes. Gracias, profe. Buenos días. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego, Gracias, joven. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.